Welcome everybody to this last week of Conversations UTR. As every day, we will be starting with a presentation of our video about the admission process. So let's go with the video first. En la Universidad Tecnológica El Retoño queremos prepararte. Contamos con 7 carreras bilingües, experiencias internacionales e instalaciones de primer nivel. Además, muchos de nuestros egresados trabajan en las mejores empresas del mundo. Inscríbete en www.utr.edu.mx. Contigo al 100. Gobierno del Estado. Welcome everybody again. I want to thank you all of you who have joined us through these 8 weeks of webinars. It all started as a project with the objective to impact the lives of hundreds of our students who, due to the crisis, are contemplating the future with a sense of insecurity and uncertainty. I think we accomplished to promote individual and social awareness in young ones, as well to have quality information in these times. Bienvenidos a todos a esta última semana de conversaciones en UTR. Quiero agradecer a todos los que nos han acompañado durante estas 8 semanas. Esto comenzó como un proyecto con el objetivo de impactar la vida de nuestros estudiantes y compartirla también con espectadores externos, quienes debido a la crisis sanitaria actual pueden y también podemos nosotros contemplar el futuro con un sentido de inseguridad y incertidumbre. Creo que hemos logrado promover de alguna u otra manera la conciencia individual y social en nuestros jóvenes, así como proporcionarles información de calidad en estos tiempos. Desde que inició esta pandemia hemos visto la diferente toma de decisiones que mandatarios han hecho en sus respectivos países, gobernadores en los estados, aquí mismo distintas autoridades. Sin embargo, no sabemos cuáles serán, a veces de manera muy clara, las consecuencias de las mismas. No solo en otros países, pero en México en especial. ¿Cuál va a ser el escenario al que nos vamos a enfrentar? La conferencia de hoy trata justamente de eso. Despejar las dudas que se tienen en la actualidad con referencia al futuro desde nuestro país después de esta crisis sanitaria y cómo será la nueva normalidad, cuál será el escenario económico, tal vez algunos esbozos del escenario político. Se encuentra con nosotros para este tema el doctor Macario Schettino con la conferencia titulada México después del COVID. Doctor, muchas gracias, bienvenido. Déjenme solo darles una referencia de la trayectoria del doctor. El doctor Schettino es ingeniero químico, maestro en economía y doctor en administración por el TEC de Monterrey. También cuenta con un doctorado en historia por la Universidad Iberoamericana y ha sido profesor investigador en el Colegio de México, en el TEC de Monterrey, donde también fue director de investigación y doctorados. En el ámbito de la administración pública, fungió como coordinador de planeación del Distrito Federal y también como asesor y consultor de diferentes partidos políticos y empresas. Sin embargo, hay que señalar que su trabajo en medios de comunicación lo ha destacado como un gran articulista, columnista y escritor, tocando temas diversos como económicos, políticos y sociales, trabajando de manera permanente con periódicos de importancia a nivel nacional como El Financiero y El Universal. Doctor, gracias por aceptar la invitación. Celebramos tenerlo con nosotros, al menos así a la distancia, y pues le agradecemos que esté con nosotros. Creo que... Pues sí, si no, no funciona. Muchísimas gracias, al contrario, por la invitación para estar con usted hoy y platicar acerca de lo que creo que está pasando en México y el mundo. Decía el rector que la idea es que ustedes pueden estar preocupados por el futuro. Yo creo que los voy a dejar más preocupados, pero con más herramientas, y entonces espero que una cosa pueda compensar a la otra para poder platicar con ustedes. La mejor forma, creo, es utilizar algunas imágenes que tengo preparadas y titulé la plática México después del COVID porque el otro título que tenía yo, que es el que tiene esta filmina, no le gusta a mucha gente, pero esto es lo que todo mundo se imagina hoy cuando tenemos enfrente esta pandemia, la depresión económica que le acompaña, y por si
fuera poco, aquí en México pues también tenemos terremotos, inundaciones, etcétera, y la gente dice, bueno, pues a ver cuándo va a llegar el meteorito. En realidad creo que tenemos que analizar lo que está ocurriendo de manera más cuidadosa. Hemos tenido pandemias toda la historia y no se ha acabado esto y no se va a acabar hoy. No es un fenómeno que transforme brutalmente la manera como funciona la sociedad. La pandemia se acompaña hoy de una depresión económica. Esto es un fenómeno más fuerte que una recesión. Hasta el momento lo que podemos evaluar nos lleva en esta dirección. Esto va a implicar un reacomodo geopolítico debido a las distintas maneras como se está enfrentando el problema en diferentes partes del mundo. Y en ese contexto quisiera yo analizar lo que ocurre en México para que ustedes lo puedan aplicar a su vida diaria. Entonces empiezo con las pandemias. Hemos tenido pandemias toda la historia, desde que empezamos a vivir junto con los animales, esto es hace 11,000, 12,000 años, de manera que no es una cosa que pueda acabar con nosotros. Las que tenemos registradas históricamente suelen ser pandemias en donde se nos fue más o menos la mitad de la población. Así pasó en los tiempos de Marco Aurelio, con la plaga de Justiniano o con la peste negra. La mitad de los seres humanos desaparecía en los espacios en donde ocurrían estos fenómenos. Probablemente el golpe más duro que hemos tenido de una pandemia es la viruela en América y todas las demás enfermedades que trajeron los europeos y que aquí eran desconocidas, que pueden haberse llevado al 90% de la población. La verdad es que no lo sabemos con certeza, no sabíamos cuántos había antes ni cuántos había después, esto es una estimación. Las pandemias recientes, sin embargo, son bastante más tranquilas. La influenza española hace 100 años se llevó al 5% de los seres humanos. Había 2,000 millones de personas en el mundo en 1918 o 1920 y pues probablemente mató a 100 millones de seres humanos en la estimación más grande que tenemos. La de hoy puede significar igual un 5% de la población. Esta es la estimación más grande que se tiene de la muerte. La diferencia es que hoy entendemos qué pasa. No nos ocurre como en los tiempos de Marco Aurelio, de Justiniano, que no tenía ni idea de dónde venía la enfermedad ni qué hacer frente a ella. Nosotros sí sabemos. Y como sabemos qué hacer, no nos parece lógico, ni razonable, ni ético dejar morir a los seres humanos así nada más. Si nosotros soltáramos al bicho y no hiciéramos absolutamente nada por enfrentarlo, les decía, se nos muere el 5% de los seres humanos, 400 millones de personas. En México eso equivaldría a 40 veces lo que significa el flagelo que ya tenemos, que es los homicidios del crimen organizado. De manera que esto es inaceptable. ¿Qué se hace para enfrentarlo? Bueno, pues hay que hacer 3 cosas. Primero, tratar de reducir o evitar, si es posible, el contagio. Segundo, desarrollar medicinas para poder tratar a quien se enferma. Y tercero, porque es lo que tarda más, tener una vacuna. El problema de esto es que frenar el contagio implica frenar la economía. Y esto es algo que tiene un costo y la gente se pone nerviosa por ello, pero necesitamos ver de qué tamaño es la enfermedad para que puedan ustedes decir si vale o no la pena frenar la economía. Esto que están viendo son las estimaciones que había hace prácticamente un mes, a fines de abril. Esta es una estimación que hacía la Universidad de Singapur y decía, bueno, más o menos para el 31 de mayo acabará el 97% del contagio y para el 18 de junio tendremos ya 99% de la enfermedad terminada. Bueno, como ustedes saben, ya pasó esa fecha y no se controló. Para México, nos decían, ocurriría algo similar. Lo que tendríamos en el caso de México es para el 24 de junio, que es hoy, se habría acabado ya el problema. Bueno, vean el eje. En el eje estamos midiendo entre 1,200 y 1,400 casos por día. Vean los datos que tenemos hoy. Ya estamos hablando de cifras totalmente distintas. El cuadrito que veían en la gráfica anterior es la flecha que ven aquí. Y ya estamos, hoy de hecho estamos ya arriba de 5,000 casos por día. En el promedio de la última semana, 4,700 casos diarios, cada día nuevos casos. Entonces, estamos hablando de una enfermedad que difícilmente se está controlando
Yo esperaría que tengamos más o menos 280,000 casos durante la primera semana de julio, es decir, dentro de 15 días, y para inicios de agosto hablaríamos ya de 400,000 casos. Esto es una cantidad brutal de enfermedad y bueno, pues hay que frenarla de alguna manera y por eso se hizo esta idea de la contención económica, del distanciamiento social, que genera un problema muy particular, rompe los mercados. Esto significa que al mismo tiempo tenemos un choque de oferta y un choque de demanda. Y frente a eso no tenemos herramientas. Los economistas entienden muy bien qué hacer cuando hay una crisis que viene de la oferta. Por ejemplo, en los años 70, el alza en los precios del petróleo fue producto de un choque de oferta. Y sabemos qué hacer en esos casos. O también sabemos qué hacer cuando hay un choque del lado de la demanda. La gran recesión de 2009 fue eso, un choque de demanda, y ya sabemos qué hacer. Cuando las dos cosas ocurren al mismo tiempo, nuestras herramientas no alcanzan. Por ejemplo, hoy lo que están haciendo los bancos centrales en el mundo, la Reserva Federal de Estados Unidos, es soltar mucho dinero en la economía, porque es lo mismo que se hizo en 2009. Eso es una gran herramienta para un choque de demanda, pero eso no resuelve el problema de la oferta. Entonces, esta parte de acomodar los dos fenómenos es complejo y nos está complicando mucho la vida en cómo recuperarnos. Europa ya inició una reactivación económica cuidadosa para que no haya muchos problemas, pero aún así estamos teniendo algunos nuevos brotes. Esto es más notorio, por ejemplo, en Estados Unidos. Recuerden que Estados Unidos es prácticamente hablando un continente. Es del tamaño de la Unión Europea, en población, en actividad económica, incluso en terreno. Entonces, el fenómeno de Estados Unidos hay que verlo como si fueran muchos países distintos, y lo que está ocurriendo ahí es precisamente estos brotes que se van moviendo de un estado a otro. Se acabó el gran brote de la ciudad de Nueva York, pero ahora tenemos problemas importantes en California, donde no había habido una expansión de la enfermedad anteriormente. Esto va a significar dificultades para el tránsito internacional. Quién puede volar de un país a otro es algo que todavía no podemos resolver. Los vuelos se han restringido mucho y además van casi vacíos. Entonces, esto genera un problema para México muy significativo, porque en México el turismo representa prácticamente 9% del PIB. Y este turismo depende esencialmente de los extranjeros y no están llegando porque no pueden volar. Entonces esto va a generar una afectación económica que la empresa Deloitte quiso poner conceptualmente con esta gráfica que ven aquí, que está pensada para España, pero es igual en cualquier parte. La rayita verde que ven arriba es lo que pasa con abarrotes y alimentos. Y vean cómo al inicio del problema, cuando la gente se va a guardar a su casa, pues fue a comprar un montón de papel de baño y botellas de agua y frijol y arroz, porque eso dice el presidente que hay que comer. Pues ahora le vamos a comprar. Y entonces brinca. Y luego empieza a bajar, pero se mantiene arribita de la línea punteada. Es decir, la gente sigue consumiendo alimentos y abarrotes. A cambio, dejó de consumir prácticamente por completo todas las otras rayitas que ven ahí. Es decir, restaurantes, hoteles, aviones, bares, eventos públicos, cines, teatros, todo se cerró. Y esto va a ir recuperándose paulatinamente en el tiempo, pero observen, tarda y va a tardar probablemente todo lo que resta de este año y muy seguramente una parte del año próximo, porque todavía no sabemos cómo resolver esto con certeza. Hasta que no tengamos vacuna, no vamos a poder tener grandes grupos reunidos en un lugar cerrado. Y esto implica que trabajar a la mitad de su capacidad, pero un restaurante a la mitad de su capacidad no sobrevive. Cobrar todos los que participan en él. De manera pues que esto nos complica mucho la vida. Le pongo encima esta gráfica el indicador que hace BBVA de consumo para México. Ellos miden con base en el uso de tarjetas de crédito, de débito y algunos otros instrumentos, cuánto está gastando la gente. Observen cómo en México ocurre esencialmente lo que nos decía Deloitte que esperaba que pasara en España. Bueno, pues sí, la gente gastó en los primeros 15 días de marzo y después de eso dejó de gastar.
y no nos hemos recuperado, ¿eh? Esto va a tardar un buen rato. Tenemos ahorita una depresión en el consumo muy significativa y esto implica que la economía se cae, pero cae distinto en distintas partes. Uso como ejemplo la bolsa de Estados Unidos porque es, valga la redundancia, la más bursátil del mundo, la que mejor refleja lo que están pensando los inversionistas. Ahí cayó la bolsa entre el 1 de febrero y el 1 de mayo 16%, pero no todos los sectores cayeron igual. Por ejemplo, el sector de abarrotes y alimentos cayó poquito. El sector de salud cayó a la mitad, lo mismo que tecnología. En cambio, sectores como ropa, calzado, accesorios, todo lo que ustedes compran normalmente que no es abarrotes y alimentos, se desplomó. Y lo mismo pasó con el sector financiero, con transporte, con energía, porque dejamos de movernos y dejamos de utilizar actividades económicas. Entonces, el golpe es distinto para distintas áreas. ¿Qué va a pasar después de esto? Pues va a depender mucho del cuento que contemos. Los seres humanos necesitamos cuentos para entender el mundo y los cuentos los construimos no necesariamente con base en la verdad, sino con base en cosas que podamos creer. Entonces, ahorita hay una gran disputa en el mundo para explicarnos qué es lo que está pasando. Y creo que en esencia hay dos explicaciones que están compitiendo. Una nos dice que esto fue un problema de China. Esto es algo que Trump trae en su cabezota. Por ejemplo, hace 2 días que hizo su evento en Arizona, salió con otra vez el Kung Flu, ¿no? Porque dice esto es una enfermedad china. ¿Por qué lo dice? Pues porque él no quiere tener culpa de nada. Entonces no fueron los chinos. Incluso hay quien dice que este virus es un virus creado en laboratorio. No hay evidencia que lo haga. Y esto es lo que están ahora utilizando para atacar a China. No sé si ustedes alcanzaron un documental que hizo HBO sobre Chernobyl, sobre esta explosión del reactor nuclear en esta zona de Ucrania. Es interesante ese documental o novelita, porque no es totalmente cierto, porque nos muestra cómo el problema no fue la explosión del reactor, sino la dificultad que tienen las personas para funcionar dentro de un sistema muy autoritario. Le tienen miedo al jefe y entonces prefieren no decir nada. Y entonces el problema se va complicando al extremo que ya no tiene solución. Y alguien dice, bueno, pues en China pasó eso. Los líderes locales, regionales, no quisieron avisarle al liderazgo nacional porque le tenían miedo. Y por eso China acabó avisando demasiado tarde y por eso la explosión de la pandemia. Bueno, China dice, esto no fue así, nosotros avisamos a tiempo. Ustedes sabían desde diciembre que había un bicho y desde principios de enero sabían que había transmisión entre seres humanos y no hicieron nada. Le pasaron la segunda los líderes menospreciaron el problema, minimizaron lo que significaba la pandemia y no tomaron medidas y por eso creció. Entonces, pues en esa discusión estamos, y reitero, para los seres humanos esto es importantísimo, no somos capaces de entender la realidad, no estamos hechos para eso. Lo que hacemos es construir cuentos que nos permitan imaginar esa realidad y es sobre esos cuentos sobre lo que funcionamos. Estos los seres humanos no. Dos sistemas distintos para tomar decisión. Hay un sistema rápido, que es el sistema intuitivo, creativo, emocional, automático. Un sistema 2, el lento, el lógico, el consciente, el racional. Este segundo sistema cuesta mucho, es muy difícil de utilizar. Y entonces nosotros normalmente nos vamos al sistema 1. Ese es el que utilizamos la mayor parte del tiempo, porque es el que compartimos con los animales, es el natural. Decidimos con la panza, al feeling, lo que se nos ocurre en el momento. Incluso luego explicamos o construimos explicaciones para que parezca que pensamos, pero en realidad pensamos poquito. Eso no es
natural para nosotros. Pensar exige tiempo, exige recursos, exige esfuerzo, duele, entonces no lo hacemos, no nos gusta y nos en una situación extrema no vale la pena pensar. Si ustedes van caminando por la calle y se encuentran un tigre, no se van a poner a pensar de dónde salió el tigre, córrele, güey, luego piensan. Digo, nadie se encuentra un tigre en la calle, pero sí se encuentran un ratero. Y tampoco se van a poner a pensar, ¿y este por qué es ratero? Su mamá lo golpeaba de chiquito, no lo querían en su casa, no importa, córrele, luego piensa. Segunda razón por la cual nos vamos al sistema 1, cuando enfrentamos disonancia cognitiva. Disonancia cognitiva es la forma bonita de decir que ya no entendemos nada. Recuerden que ustedes no pueden entender la realidad, de forma que usan un modelo de ella. Cuando el modelo y la realidad se empiezan a separar, dejamos de entender. Y si ocurre un momento de sorpresa que nos haga ver que nuestro modelo ya no funciona, dejamos de pensar. Nos vamos al sistema 1. La tercera razón por la cual esto puede ocurrir es esencialmente teórica, pero se las planteo porque puede ocurrir cuando hay demasiada información. Lo puse ahí en inglés porque no hay traducción al español, no es exceso de información, es más que eso. Es information overflow, es una avalancha informativa que no podemos procesar y entonces no vale la pena pensar. Las sociedades funcionamos alrededor de estos cuentos que nos permiten vivir pacíficamente junto a los demás y colaborar con ellos. Cuando el cuento deja de funcionar es cuando nos ponemos nerviosos. Y este cuento, para que funcione, debe ser conocido por todos. De forma que cuando cambia la manera como nos comunicamos, necesitamos que el cuento cambie. Y si no lo hace, en el momento que nos damos cuenta que ya no funciona, ¡pum!, nos vamos al sistema 1. Para que sea más claro, se los pongo en dibujitos. Cuando nosotros tenemos enfrente una nueva tecnología comunicacional o una amenaza externa, en el momento que nos damos cuenta que ya no estamos entendiendo, nos vamos como sociedad entera al sistema 1. Y bueno, el sistema 1 es el creativo y el intuitivo, sí, pero es también el espacio del miedo, de la irracionalidad, de la angustia. Y por eso sufrimos. Y la sociedad tarda décadas, si no es que siglos, en volver a funcionar ordenadamente. Y cuando lo hace, podemos pensar y construimos sociedades prósperas, exitosas, en las cuales vamos a inventar una nueva tecnología comunicacional, o va a llegar otra amenaza externa y ¡pum!, nos volvemos a ir. Estos son los ciclos con los que la sociedad funciona. Y podemos ver toda la historia humana a través de estos ciclos. De hecho, no les voy a presentar toda la historia humana, pero sí los últimos 8,000 años. Miren ustedes, hace 8,000 años se secó el Sahara. Lo que hoy es el desierto del Sahara no era un desierto. Era un lugar donde había pasto y la gente tiene que moverse. Y es un cambio climático a provocar que todo el mundo se vaya al sistema 1 y tengamos un proceso de violencia, de reacomodo, que se va a tranquilizar por allá del 5,000, hace 5,500 años, cuando empezamos a tener las sociedades que ustedes recuerdan de aquella época, Egipto, Mesopotamia, el Valle del Indo. Nuevamente hay un cambio climático en el 1500 antes de Cristo, se seca Asia Central y Medio Oriente y esto desplaza a la gente y ustedes lo han de recordar porque en este pedacito donde está la flechita subiendo es donde Homero nos narra la Ilíada y la Odisea, que son precisamente parte de esas grandes batallas que hubo en la recomposición a la que nos obligó el clima. Nos volvemos a tranquilizar, empezamos a construir repúblicas, Atenas, Esparta, Roma, y otra vez se vuelve a calentar el mundo y entramos otra vez en la locura. Nueva tranquilidad después del siglo IV. Se vuelve a calentar el mundo en el 900, 850, 900. Se calienta, ha sido lo más caliente que hemos estado. En esa época se calentó tanto el mundo que el Mar del Norte se hizo navegable. Y entonces los vikingos empezaron a viajar por todas partes. De hecho, descubrieron Islandia y la colonizaron, y Groenlandia también, hasta Canadá llegaron. Quien descubrió América no fue Colón, fueron los vikingos, nada más que estos no eran buenos para la propaganda, entonces todo el mundo se acuerda de Colón. Otra vez vuelve a ocurrir lo mismo. Estos ciclos que están viendo aquí los pongo para que observen cómo las pandemias no causaron un cambio de rumbo.
Esas bolitas que ven ahí son las pandemias que les platicaba, la de Marco Aurelio, la pandemia de Justiniano, la peste negra, sociedad. Las pandemias no cambian los rumbos. A lo mejor aceleran procesos, pero no cambian al mundo. A partir de 1500, nuestros cambios sociales ya no están asociados al cambio climático, sino esencialmente a cambios en la tecnología comunicacional. Inventamos la imprenta en el siglo XV y esto nos obligó a pensar totalmente distinto. Y el momento de sorpresa es el descubrimiento de América. Ustedes recuerdan que América se descubrió en 1492, pero eso no importa. Lo que importa es que 10 años después se dan cuenta que era un continente nuevo. Y eso es una tragedia, porque hasta antes de ese momento todo se resolvía en Europa alrededor de la Biblia y de su intérprete, que era la Iglesia Católica. En el momento que encuentran a América, esto se viene abajo, porque América no está en la Biblia. ¿Ahora qué hacemos? Es más, los que viven en América, ¿tienen alma o no? Porque si no tienen alma, se les puede matar. Y si sí tienen alma, pues hay que volverlos católicos. Y alrededor de esta discusión se desploma la legitimidad de la Iglesia Católica y surge un estallido de fe que provoca muchísimas religiones nuevas. Y cada vez que a los seres humanos nos entra la fe, ¿qué es lo que hacemos? Matar gente. Y empezamos a matar gente. Esa flechita que ven ahí, esos 150 años, son los más violentos en toda la historia humana. Nunca hemos matado más gente, ni antes ni después, que en esos 150 años. Nos empezamos a tranquilizar hacia el final de la flechita. Por ahí aparece Descartes, Hobbes, Spinoza, Locke, es decir, la ilustración, la edad de la razón. Y alrededor de la razón construimos sociedades prósperas, exitosas, en las cuales inventamos una nueva tecnología comunicacional, los periódicos, que no nada más son ideas distintas, sino que están ocurriendo literalmente para esa época en tiempo real. Ustedes se podían enterar en París de lo que estaba ocurriendo en Moscú, y esto nos obliga a pensar distinto. Y el momento de sorpresa es el terremoto de Lisboa de 1755, del que ya nadie se acuerda. El día de Todos Santos de 1755 hay un terremoto espantoso afuera de Portugal que destruyó Lisboa por completo. Y como era día de Todos Santos, la gente estaba en las iglesias rezando y las iglesias se cayeron y los aplastaron a todos. Y la gente en Europa dijo, oiga, ¿y yo por qué voy a tener fe en un Dios que cuando lo voy a adorar me echa la iglesia encima? Y otros dicen, ¿y por qué creer en la razón si los que construyeron la iglesia son unos inútiles y por eso se cayó? No, ni la fe ni la razón nos puede ayudar a construir el mundo. Lo importante es la fuerza de la naturaleza. Y alrededor de la naturaleza construimos el romanticismo y nos llenamos de emoción. ¿Y qué hacemos cuando nos emocionamos? A matar gente. Y otra vez nos pusimos a matar gente hasta que a mediados del siglo XIX nos volvimos a tranquilizar. Empezamos el periodo de la ciencia. Ahí es cuando Darwin nos explica la evolución, empezamos a entender el átomo, la electricidad e inventamos nuevas tecnologías comunicacionales. El cine y la radio aparecen en esa época y el momento de sorpresa es la Gran Guerra, lo que ahora llamamos Primera Guerra Mundial. No es que la guerra fuera una sorpresa, en ese entonces había guerras a cada rato. Lo sorprendente de esta es que no acababa. Cuando va a empezar la Primera Guerra Mundial, todo el mundo piensa que va a durar 6 meses. Y pasan 6 meses y 1 año y 2 años y no solo no se acaba, sino que estamos matando seres humanos como si fuera una industria, decenas de miles de personas al día. Y la gente dice, oiga, no, el problema no es ni la naturaleza ni la ciencia, el problema es que los seres humanos son unos animales, hay que controlarlos. ¿Quién los va a controlar? El Estado. Y alrededor del Estado construimos los totalitarismos del siglo XX, nacionalismo, comunismo, fascismo y otra vez millones de muertos. Nos volvemos a tranquilizar por ahí. Esta época que ahora todo el mundo se queja de ella, el neoliberalismo, que fue horrible, dicen, pero en esos 40 años logramos el mayor crecimiento económico de toda la historia humana. Sacamos a la mayor cantidad de gente de la pobreza y logramos en esos 50 años o 40 años multiplicar por 3 el número de democracias en el mundo. Esos 40 años son los mejores que han vivido los seres humanos. El problema es que creamos una nueva tecnología comunicacional, las redes sociales. Y las redes nos obligan a pensar distinto. Y el momento de sorpresa fue la gran recesión de 2008-2009. Y a partir de entonces, el miedo, la angustia. Y la gente empieza a votar por líderes populistas.
Esa es la razón por la cual empezamos a tener el Brexit y a Donald Trump y a Andrés Manuel y a Bolsonaro y a Modi y en España a Podemos. Esa es la tragedia. La pandemia de la influenza española ni la de hoy va a cambiar nada. Lo que puede ocurrir es que acelere procesos. Por ejemplo, la economía digital se ha acelerado de manera brutal. Los mexicanos que no les gustaba comprar por internet ya aprendieron a comprar por internet, ya saben usar su tarjeta de crédito y el comercio electrónico en este país despuntó brutalmente en estos últimos 3 meses. Eso sí cambia, pero el fondo de la sociedad no se mueve. Ni la caída de la Unión Soviética en 93, ni las Torres Gemelas en 2001, ni la pandemia hoy va a cambiar el mundo. Lo que cambia el mundo es nuestra forma de comunicarnos y las narrativas que construimos alrededor de ello. Es este fenómeno que va entre la emoción y la razón. Si lo quieren ver de una manera un poco distinta, veámoslo así. Miren, los seres humanos solo pueden relacionarse con otros seres humanos de 4 formas distintas. Es lo único que hay. Nos podemos relacionar con los demás como una comunidad, en donde cada quien pone y toma cosas conforme va necesitando. Es lo que ustedes tienen con su familia, con sus amigos cercanos. Pero esto solo podemos hacerlo en grupos muy pequeños de personas, no más de 100. Podemos relacionarnos también a través de relaciones igualitarias, en donde a todo mundo les debe tocar exactamente lo mismo. Esto no lo usamos mucho, pero por ejemplo lo usamos para la democracia. Cada persona, un voto. Las relaciones pueden ser de intercambio. Damos y recibimos si nos ponemos de acuerdo en cuánto hay que hacer. Y finalmente, relaciones de autoridad. Uno manda y los demás obedecen. Estas son las únicas 4 formas que tenemos de relacionarnos entre nosotros. Y cada una de ellas funciona muy bien en el espacio que le corresponde. Si tratamos de moverlas, nos empezamos a complicar la vida. Por ejemplo, si a alguien se le ocurre empezar a cobrarle el desayuno a la familia, pues eso no se hace. Cada quien pone y toma lo que va necesitando. O si empezamos a comprar el lugar en la fila o comprar votos, eso tampoco se hace. Y tampoco se hace acabar con las relaciones de intercambio y sustituirlas por una comunidad. Esto no funciona, pero esto es algo que ni tampoco en la producción. La riqueza solo se crea en el intercambio. Cuando intercambiamos es cuando generamos riqueza, porque el que compra recibe algo que para él vale más que el dinero que está pagando, si no, no compraría. Y quien vende está obteniendo más dinero de lo que para ella vale el objeto que está entregando, si no, no vendería. De forma que al final del intercambio, los dos acaban mejor. Los dos tienen más de lo que tenían antes del intercambio. Y es ahí donde el trabajo y la producción tienen sentido. Trabajar por el simple hecho de trabajar es una tontería absoluta, nunca lo vayan a hacer. Producir porque dicen que es bueno, no lo hagan. Hay que trabajar y hay que producir pensando siempre en el intercambio, porque ahí es donde el trabajo y la producción van a tener sentido, van a servir como fuente de riqueza. Es el intercambio el que crea riqueza. Si yo relaciones de intercambio, es una idea que regresa con mucha idea de que vivamos todos como hermanos, es una muy mala idea. Esto no funciona, pero a cada rato nos lo vuelven a inventar. Lo ha hecho la iglesia en innumerables ocasiones, no solo la iglesia católica, a todas las iglesias se les ocurre esto ocasionalmente y es una cosa espantosa. Lo hizo el comunismo, recuerden ustedes la famosa frase que usaba Fidel Castro, de cada quien según su capacidad, a cada quien según su necesidad, y se oye re bonito, pero esto destruye la generación de riqueza. Ahora los populistas son los que nos andan proponiendo esto de hermanos y ya nada más tengan un par de zapatos y coman arroz y frijoles y pongan pollitos en su jardín. Hombre, eso no es una buena idea. Ahora, pero no lo hagan, porque si nosotros quitamos las relaciones de intercambio, dejamos de generar riqueza. Y cuando la sociedad deja de generar riqueza, la sociedad empobrece. Y cuando empobrece, se enoja. Y entonces la única manera de mantener a la sociedad junta es cambiar la relación que iba a ser de comunidad por una relación de autoridad.
Todos los intentos que ha habido en la historia humana por hacer estas comunidades terminan siempre cada rato. Es lo que se llama una utopía. Utopía es algo que no tiene lugar, que no puede ocurrir, que es imposible. Pero no solo es imposible, si uno piensa tantito, como acabamos de hacerlo hace unos segundos, no solo es imposible, es indeseable, porque una utopía significa destruir la generación de riqueza. Y esto nunca es una buena idea. Pero darnos cuenta de eso exige pensar. Y acuérdense que pensar no es lo nuestro es la emoción. Sobre todo cuando uno es joven como ustedes. Cuando uno es adolescente o joven, está uno en el modo emocional plus. Por eso las utopías venden tan bien entre los jóvenes. Y todos cuando fuimos jóvenes dijimos, nosotros vamos a cambiar el mundo. Oye, güey, si llevamos como 300,000 años y nadie ha cambiado nada, no, es que nosotros sí. Bueno, pues tampoco van a poder. ¿Por qué? Porque esto no se puede, no funciona. No hay manera de construir una comunidad de más de 100 individuos. Es imposible. No podemos. Le entra. Y ya después te das cuenta que no se podía. Y ya no te puedes salir. Porque salirte de esa utopía implica pelearte con todos los que son tus amigos. Y eso te va a convertir en un hereje, en un apóstata, te van a quemar. Así que nos quedamos metidos en esta dinámica. Cada vez que nuestra rayita va para arriba, es que intentamos crear una comunidad. Y siempre acaba igual. En el siglo XVI eran comunidades religiosas. Y todas esas comunidades construyendo riqueza. La gente, acuérdense, quiere consuelo y quiere comunidad, así que eventualmente vuelve a intentarlo. En el siglo XVIII alrededor de la naturaleza. En el siglo XX alrededor de los estados y las clases sociales. Y ahora en el siglo XXI alrededor de la identidad, el color de piel, el género, la preferencia sexual. Esto es lo que está ahora construyendo comunidades. Y el problema es que van a fracasar, pero pues no hay. Este periodo que están viendo en su pantalla es distinto del resto de la historia. 34. La pintura tiene algo muy particular. Ahí no hay ni una Madonna, ni una crucifixión, ni un santo. Oye, San Juan, no está San Juan. Hay un rey o un príncipe o un militar. Y esto es importantísimo porque por primera vez en la historia humana, en el siglo XV en Países Bajos, se logró que la idea de hacerte rico de forma individual se volviera legítima. En toda la historia humana, ustedes no podían hacerse ricos. Si alguien quería hacerse rico de forma individual, el Estado o la religión lo destruían. El Estado que fuera y la religión que fuera, en toda la historia humana. En el siglo XV, Países Bajos, ustedes pueden empezar a hacerse ricos de forma individual y no pasa nada. Y esta idea se mueve a la Gran Bretaña con la Revolución Gloriosa de 1688 y a partir de ahí se extiende al planeta entero y por eso en los últimos 500 años el crecimiento económico ha sido espectacular. Para que lo vean con claridad, miren, ingreso por habitante en Inglaterra, Gran Bretaña o Reino Unido, depende del momento el nombre, desde el siglo XIII. Y vean cómo al principio en la gráfica no hay cambio, no hay crecimiento económico. En el siglo XIII, en el XIV, en el XV, en el XVI, todo mundo vive igualito, no cambia nada. ¿Cuándo cambia? Cuando llega la idea de los Países Bajos de que te puedes hacer rico. Y es legítimo. Y una vez que hacerte rico de manera privada es algo legítimo, la tecnología empieza a ser útil. ¿Por qué la revolución industrial ocurre en Gran Bretaña? Todos los inventos son chinos, ¿no? Los chinos inventaron la imprenta, el papel, la brújula, la pólvora, pero en China nunca hubo revolución industrial. En Gran Bretaña sí. ¿Por qué? Pues porque en
cabeza. Y es una buena idea. Entonces nadie se quería hacer rico. En cambio, en Gran Bretaña la gente dice que yo no puedo hacer rico. Y entonces voy por los inventos chinos y por los inventos los de Italia y los de Francia y los de aquí mismo, y con eso puedo empezar a generar riqueza. Y una vez que la riqueza y la tecnología se juntan, lo que tenemos es el crecimiento exponencial de los últimos 200 años, que les decía, redujo la pobreza en el mundo de una manera espectacular. Bueno, esta gran transformación es mental. ¿Por qué China empieza a crecer a partir prácticamente de 1989? Porque Deng Xiaoping emite una frase genial. Deng Xiaoping les dice a los chinos, hacerse rico es glorioso. Y esta convierte hoy la segunda economía más grande del mundo. En 1970, el país más pobre de la Tierra. Es una cosa increíble, es un asunto mental. La manera como se está moviendo en el mundo en este momento depende de estas cuestiones mentales. Occidente se está cayendo por el avance del populismo. En Francia, en España, en Italia, en Reino Unido, en Estados Unidos. Entonces Occidente empieza a moverse hacia abajo. Y esto está favoreciendo a los países asiáticos, me refiero al extremo oriente, China, Japón, Corea, Singapur, Hong Kong, bueno, ya no es país, Taiwán, etcétera, en donde esto les está ayudando. Hay un reacomodo adicional por el fin de la era del petróleo. Vamos a dejar de utilizar petróleo como el energético más importante. No se acabó el petróleo ni se va a acabar, no lo vamos a dejar de usar, pero ya no va a ser el más importante. Nos estamos moviendo, y esto sí lo ha acelerado esta pandemia, a energías renovables, viento y sol. Y esto le va a ayudar a Occidente y le va a costar a Asia Central y a Medio Oriente y le va a costar migración, pero y con eso va a lograr envejecimiento en Estados Unidos, a ver qué pasa. Y finalmente, tenemos ahora la discusión de quién tiene la culpa de la pandemia. Y esto es algo que está en proceso y no va a depender de la verdad, insisto, depende de la construcción del cuento. En este entorno, ¿cómo está México? Bueno, primero déjenme usar este dibujito del World Economic Forum que decía cómo estaban los países preparados cuando llegó la pandemia. Sí. Uno de los países peor preparados para la pandemia era México. Entonces el golpe nos agarró durísimo. ¿Por qué éramos el peor preparado? Bueno, porque las decisiones del año previo, y esto lo que significó es una caída en el crecimiento económico. Vean cómo crecía México al más o menos 2,5% anual. Ese era el ritmo que traíamos. En octubre de 2018, el presidente electo decide cancelar la construcción del aeropuerto de la Ciudad de México, la obra de infraestructura más grande de América Latina. El resultado es este. De entonces a febrero de este año, vean ustedes la caída. Lo corto en febrero porque ese es el momento en el que el virus todavía no llegaba a México. Y entonces todo lo que ven ahí es producto de decisiones del gobierno mexicano. Ya el bicho viene después. Pero entonces, en vez de crecer 2,5%, ya andábamos contrayéndonos 1%. Ese proceso de contracción obligó a que el gobierno se empezara a contraer también y entonces dejó de gastar en salud. Adicionalmente, por sus ideas de que iban a acabar con la corrupción, dejaron de comprar un montón de cosas, de medicinas y materiales de curación, y cuando llega la pandemia nos agarra con el resultado que podemos ver ahora de abajo es turismo, vean, es una depresión total. Y el resultado de esto puede ser algo bastante, sí. Perdón, esta última parte sí se te cortó la transmisión completa, si nos pudieras repetir la lámina anterior, porque se bloqueó completamente la transmisión. Muchísimas gracias por avisar. Aquí está. Esto es la gráfica que estaba viendo hace un rato.
les puse como esperaba Lloyd que ocurrieran las cosas. Esto de aquí es el comportamiento en México del consumo de alimentos y abarrotes, la raya azul clarita, y la raya azul oscura es turismo, para que vean la caída que se tiene en este sector, que insisto, representa 9. ¿Qué significa? Si uno no deja que el golpe entre completo, las cosas se pueden resolver. Pero si el golpe se nos va, el asunto puede complicarse mucho. A estos economistas, histéresis significa que se convierte en un evento permanente. La mejor forma de imaginarlo, piensen en un resorte. Cuando ustedes jalan un resorte, se regresa. Pero si lo jalan demasiado, el resorte se deforma y ya no regresa. Se queda todo chueco y feo. Bueno, es la razón por la cual todos los gobiernos de los países occidentales aplicaron programas de contención económica para evitar que el golpe de la pandemia fuera tan fuerte que destruyese. Francia, lo hizo Italia, lo hizo Gran Bretaña, Dinamarca, Estados Unidos, Brasil. El único país del mundo que no hizo nada fue México. Entonces no tuvimos ningún programa para frenar el golpe. No se hizo, por ejemplo, la posposición y en Dinamarca, no se le envió dinero a la gente como hizo Estados Unidos, no se ayudó al pago del agua, del gas, de la electricidad como lo hizo Francia, no hicimos nada. De manera que el golpe puede haber sido tan fuerte que no podamos recuperar la economía. Entonces, las predicciones que tenemos ahora del comportamiento de la economía mexicana no son muy agradables. Otra vez, esto era antes del aeropuerto, esto es después del aeropuerto, y este es el dicho. Son mis escenarios, este es el escenario malo. Una caída trayectoria de los puntitos rojos que ven ahí, que era el ritmo que traíamos desde el inicio de este, pero un poquito más profunda, pero sobre todo la recuperación es lenta. Y tenemos el escenario espantoso, que es este, donde la recuperación prácticamente no existe. Estos tres escenarios son los que estoy poniendo aquí. Yo sigo pensando que el escenario mejor es el segundo, ese es el más probable, no el mejor, el más probable. Sin embargo, el día de hoy, el Fondo Monetario Internacional anuncia que ellos esperan que México tenga una contracción de 10,5% este año, es más o menos lo que aparece en el primer escenario de aquí, pero una recuperación el próximo año del escenario 3. De manera que tendríamos en el comportamiento neto algo exactamente parecido a lo que yo pongo aquí. Menos 12 y 4 les dan menos 8. Ellos ponen menos 10 y 2, te dan menos 8. Más o menos la misma cosa, y eso es lo que ellos están esperando. Esto significa una contracción de 2019 a 2021 de casi 10%, sin contar el crecimiento poblacional. Entonces, prácticamente tenemos perdido el sexenio entero, poco de mala suerte, y es la década completa, lo cual significa algo importantísimo para ganar. Y hay que estudiar, afortunadamente ustedes lo hacen en una universidad bilingüe, en la lógica de que el mercado sobre el que ustedes tienen que estar pensando no se circunscribe exclusivamente a México. El mercado para todos ustedes es un mercado global. Y hay que irlo pensando de esa manera. Esto que están viendo aquí es algo que ya no podemos evitar, afortunadamente. Debía haberse actuado en abril. Ya ahorita no se puede hacer mucho. Pero de cualquier manera el presidente no lo quiere hacer. Mucha gente dice, no, Macario es un pesimista, eso no va a pasar. ¿Por qué no va a pasar? Porque la inversión extranjera directa y el TEMEC nos van a sacar adelante. Yo tengo dudas al respecto. El TEMEC no es una gran cosa, ¿eh? Va a arrancar en una semana, qué bueno. Es mejor el TEMEC que nada, sin duda. Pero no va a ser el efecto del NAFTA. Cuando arrancó NAFTA nosotros no teníamos nada. Pasamos de nada a ser socios de la economía más grande del mundo, con un tratado bastante bueno. El
es un poquito menos bueno que el NAFTA para México, y no es un cambio hacia adelante. Entonces, bueno, para ustedes en Aguascalientes esto es atractivo porque va a permitir que sigan funcionando las armadoras automotrices y sigan creciendo y demás, sí, pero yo no espero que haya un punto escolar. Se va a mantener, sí, no más allá de eso, no se va a emocionar y luego no ocurra y se enojen. Mucha gente dice, una crisis como la de hoy no la ha visto ninguno, obviamente ninguno, equivalente a lo que se dice, no tenemos nadie que se acuerde de eso. Que tenemos herramientas para salir de la crisis, pues no, ya no. Durante 25 años México construyó en un país serio, en donde las decisiones fueran creíbles. Ya se destruyó todo. Perdón, Macario, te volvimos a perder. No sé si sea algún problema ahí con la inestabilidad de la conexión. A ver, ahorita se está reconectando nuestro ponente. Si podemos, Emanuel, buscar la forma de que se conecte por cable para que pueda ser estable la conexión. Sí, si utilizamos, ¿te parece, mientras estás compartiendo pantalla, Macario, dejamos de compartir la cámara y con el audio yo creo que podemos lograrlo? Ahí, ¿tú nos escuchas en este momento, Macario? ¿Ahí me escuchan? Ahí te escuchamos, ahí te escuchamos. Perfecto, disculpen ustedes todas estas complicaciones técnicas, no me habían ocurrido en pláticas anteriores, pero siempre hay una primera vez. Yo creo que hay más gente que está usando estas cosas y por eso está saturando la red. Decía yo, hay algunas personas que piensan que lo que está ocurriendo en México viene en un grupo creado fundamentalmente. No te enojes, rector, no te enojes. ¿Ahí sigue? Sí, ¿Me están pero escuchando bien? es que te estamos perdiendo, no sé, no. Estamos. Ahora, a ver, permítame un segundito y voy a ver si lo logro resolver. Además, estamos en la parte más interesante, entonces hay que, porque ya estamos llegando al escenario de nuestro país, entonces es justo el que más debe de interesarles a nuestros estudiantes, a nuestros maestros para la reflexión. Justo ahorita es la parte de compartir ideas de dónde tenemos que ponernos, y como tú decías, aunque a veces nos cueste un poquito más trabajo, empezar a pensar, empezar a ser más razonables, empezar a planear para saber cómo vamos a salir de esta, porque con la intuición y las ocurrencias parece ser que no ha sido lo mejor. Efectivamente, no parece ser la mejor estrategia. Espero que ya se haya recuperado un poco mejor la señal. Ahí ya estoy. Y continúo a ver si esto nos permite, les digo, ya estamos muy cerca del final. Decía, hay muchas personas preocupadas de que lo que ocurre en México no sean simplemente ocurrencias, sino una estrategia pensada alrededor de esta organización llamada el Foro de Sao Paulo. Institución difusa creada por el señor Hugo Chávez con el apoyo de Cuba, y que tiene ciertas ideas de cómo deben manejarse las economías. Yo no estoy convencido de que el señor López Obrador forme parte de este grupo. Él realmente es una persona que tiene una visión del funcionamiento del gobierno propia del México de 1970. Él en 1970 era de la edad de ustedes, jóvenes. Llegó a la Ciudad de México y quedó sorprendido por lo que vio
y quiere replicar eso. Esa es la razón por la cual está concentrando tanto poder en la presidencia, en su persona, replicando al presidente autoritario que teníamos en esa época, lo que el señor Krause llamó la presidencia imperial. Piensa también que como en 1970 el petróleo puede servir para impulsar al país, que es una idea que hoy ya no tiene sentido. Pero no creo que él sea un izquierdista radical. Sin embargo, sí hay un grupo que lo rodea que sí son izquierdistas radicales. Hay varios grupos alrededor del señor López Obrador, uno de ellos es marcadamente izquierdista, radical, y el problema que tenemos es que parte de ese grupo es la esposa del señor presidente. Entonces, bueno, pues sí tiene influencia sobre él, ya ven que las esposas siempre son importantes, incluso para los presidentes. Entonces, concluyo lo que hemos estado platicando. Lo más importante de la pandemia en Europa terminó en mayo, en Estados Unidos está todavía en un nivel alto, para nosotros en México estamos todavía creciendo. Mi mejor estimación es que para mediados del próximo mes pudiéramos llegar ahora sí por fin al máximo de casos diarios nuevos, pero lo vamos a hacer ya con más de 6,000 casos diarios. Vamos a ver, ojalá así sea. La caída económica es global, pero es más fuerte en unos lugares que en otros. Y en particular está siendo más fuerte en los países que son más populistas y en donde se tomaron menos medidas económicas. Hay 4 formas distintas que tenemos en el mundo ahora de tomar decisiones. Los sistemas autoritarios, como el de China y Rusia, las democracias que yo llamo conservadoras, que son las democracias del Extremo Oriente, Corea, Japón, Singapur, Taiwán, las democracias liberales como Alemania, Francia, Dinamarca, los países bálticos, y finalmente las democracias iliberales, como se les llama ahora, o populistas, España, Italia, Estados Unidos, México, Brasil, la India, etcétera. Cada uno de estos ha actuado de manera distinta. Si ustedes revisan el número de casos en cada país, van a ver que las peores respuestas fueron de los populistas. Y al interior de ellos hay quienes tomaron medidas económicas menos buenas, como México y Brasil, y ahí tenemos la contracción más grande que está esperando el Fondo Monetario Internacional. Entonces, no hay razón para pensar que la pandemia cambie el curso de la historia. Sí debemos pensar que va a acelerar procesos que ya estaban en vigor. Uno en particular, la economía digital, tiene un auge espectacular, pero el segundo es el uso de energías renovables. Y esto es relevante, creo yo, para ustedes allá en Aguascalientes, porque esto va a implicar que el cambio a los automóviles eléctricos e híbridos va a ocurrir antes de lo que todo mundo esperaba, y me parece que esto va a ser parte de la estrategia de las armadoras en los próximos meses y años. Si hoy, por ejemplo, no hay venta de autos porque nadie está comprando autos en el mundo, pues es el momento ideal para empezar la recomposición o reconfiguración de las plantas. Y creo que eso va a empezar a ocurrir y necesitamos movernos nosotros más rápido que ellos para estar preparados para lo que van a necesitar nuestros clientes, nuestros contratantes futuros. El populismo tampoco se va a acabar con la pandemia. Todos tenemos fe en que el señor Trump pierda la elección en noviembre, pero no hay garantía de ello. Aún cuando el señor Trump pierda la elección, no va a modificarse mucho lo que está pasando en Estados Unidos. Ya todo su partido, el Partido Republicano, se movió en la dirección de él. Entonces es una política diferente a la antigua. Esta década va a ser de disputa política, de reacomodo productivo y de adaptación tecnológica. Y esto significa más incertidumbre que antes. Pero más incertidumbre significa al mismo tiempo mucho mayor rendimiento. Entonces, cuando hay más incertidumbre, hay más oportunidades. Y lo que uno necesita es no sufrir por la incertidumbre, sino darnos cuenta que detrás de la incertidumbre hay un gran espacio para crear. Y ese es el espacio que ustedes pueden aprovechar. Yo entiendo que ahorita se sientan presionados porque tienen que estar en sus casas, que vean que la economía no está funcionando y piensen que el futuro es oscuro. No sufran de más. Sí está efectivamente las cosas complicadas, pero estos momentos de incertidumbre son también los mejores momentos para crear
y los espacios en donde se puede obtener la mayor ganancia posible. Entonces, hay que verlo con esta visión, creo yo, de más largo plazo, y espero que para eso haya servido lo que traje hoy para platicarles, aun cuando pues hayamos tenido algunas dificultades en particular al final, pero creo que ya estamos funcionando bien y estoy a sus órdenes para poder comentar y responder preguntas en caso que las haya. Muchas gracias, Macario. Fíjate que, bueno, yo al menos me quedo con dos ideas muy importantes. Uno es la tranquilidad de que las pandemias no acaban, son un proceso natural, pero no acaban con la humanidad, que a veces son otros factores los que determinan cambios sociales para bien y para mal, mucho o con muchos más efectos que una posible pandemia, porque también esa es otra cosa que informativamente, y como tú lo decías, information overflow, ¿no? A mí me recordó mucho pensar lo que decía Humberto Eco, ¿no? Hay veces que estamos sobresaturados de información que ya no sabemos ni para dónde voltear, no nos da nuestra capacidad intelectual ni siquiera para discernir. Y a veces eso también es una estrategia, no sé si para distraernos o para poner nuestra atención en otros lados. Bueno, damos espacio a la sesión de preguntas y respuestas. Los participantes de aquí, ya saben, me levantan la mano, y en redes sociales ya tenemos algunas preguntas. Si te parece, Macario, empezamos aquí con la maestra Yajaira de León. Si puedes desactivar, activar el micrófono, maestra, y realizar tu pregunta. Hola, buenos días. Hablando de la recuperación, me gustaría preguntar si considera que los campos de salud, tecnología e investigación se convertirán en prioridad para la sociedad mexicana. Yo creo que sí, y para la sociedad de todo el mundo. Creo que nuestra atención a la salud va a ser más importante que antes. Sin embargo, hay que ver que salud ha sido uno de los campos que más ha crecido en el mundo en las últimas décadas, de forma pues que ahora a lo mejor crece incluso más rápido. Educación es el otro campo que ha crecido muchísimo. Vamos a tener también, me parece, una desarrollo en materia tecnológica muy acelerado. Un buen ejemplo es lo que estamos haciendo ahorita a través de este sistema de Zoom. El señor que hizo el Zoom se volvió multimillonario en los últimos 4 meses. Su herramienta es muy buena, pero pues el asunto es que cayó de pronto una oportunidad, y ahora lo que vamos a tener es una gran competencia de muchos por hacer esto mejor. Y cuando hay competencia, nosotros somos los beneficiados. Vamos a tener mejores servicios, más baratos, y ustedes pueden ser beneficiados adicionalmente, porque esto abre campo de desarrollo para los jóvenes en nuevas áreas. Entonces, todo esto indudablemente, maestra, va a estar creciendo, más en el mundo que en México, porque nosotros tenemos otros problemas adicionales que tienen que ver con el gobierno actual, más que con el bicho. Pero después, bueno, habrá otros gobiernos y pasarán otras cosas. Tampoco es que se quede uno en esto toda la vida, ¿no? Gracias. Oye, Macario, fíjate que el inicio de estas conversaciones fue el mes pasado, y el primer ponente que tuvimos fue el maestro Ernesto Cordero. Y lo refiero porque hay una pregunta similar a la que se planteó en aquel entonces, que viene desde redes sociales, y mencionó en su inicio de conferencia que no se puede frenar el contagio sin frenar la economía. ¿Cuál sería su propuesta, o cuál debió de haber sido lo correcto? Sí, porque ya ahorita ya creo que ya vamos, ya para qué. Una medida en la que no se afectara tan fuertemente la economía, o también la posibilidad de extremadamente subir los contagios. Bueno, creo que lo que debíamos haber hecho es lo que hizo Corea, y lo sabíamos porque ellos lo hicieron antes que nosotros, y es muchas pruebas para identificar quién está contagiado, seguimiento de las personas contagiadas y herramientas para evitar un contagio, como por ejemplo el cubrebocas. Eso es lo que debíamos haber hecho, eso es lo que recomendó Corea, la Organización Mundial de la Salud, y eso exactamente es lo que no quiso hacer el señor López-Gatell.
Nunca ha explicado la razón de por qué no quiso hacerlo. Él afirmaba que no había evidencia científica. Eso es falso. Yo creo que el señor ha actuado de forma criminal. Lo he escrito, lo he dicho y lo digo otra vez hoy, porque tenía a su cargo la salud de los mexicanos, no la felicidad de su jefe. Y ha actuado para cubrir a su jefe más que para cubrirnos a nosotros del bicho. Y eso, pues, me parece muy malo. Entonces, eso, ¿no? Pruebas, muchísimas pruebas. El país con menos pruebas en el mundo de los países grandes es México. Eso es inaceptable. Claro. Tengo otra pregunta de redes sociales que me parece muy interesante y luego le daríamos la palabra aquí al maestro Víctor Manuel González. Dice Reinaldo Real, de acuerdo a su experiencia o a su previsión, ¿cuánto tiempo le llevará a nuestro país revertir las acciones de este gobierno? Híjole, habíamos dedicado 25 años a que nos creyeran en el resto del mundo, a construir un sistema de organismos autónomos que fueran razonablemente alejados de la política para tomar decisiones técnicas, como la Comisión Reguladora de Energía, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, el Instituto de Telecomunicaciones, etcétera. Todo esto ya prácticamente, el INE, sin lugar a dudas, todo esto está en riesgo o prácticamente ha desaparecido. La vez pasada nos costó 25 años, a lo mejor ahora podemos hacerlo más rápido, pero primero pues, necesitamos que termine el periodo del señor presidente y que el siguiente presidente no vaya a querer hacer lo mismo. Y entonces, bueno, a partir de ese momento, calcúlenle, pues no sé, 15 años tal vez. Ok, muchas gracias. Adelante, maestro Víctor. Bueno, buenas tardes. Buenos días, que serán tardes todavía. Macario, excelente presentación. Por cierto, extrañamos tus pláticas en Dinero y Poder en Canal 11. No sé qué ha pasado. En fin. Bueno, la pregunta es la siguiente, concretamente. Bueno, son varias, pero particularmente me centraré en una. ¿Cuál es la opinión que las medidas que ha tomado el presidente López Obrador para enfrentar la crisis económica, ya lo he mencionado en algunos casos, pero particularmente me interesaría saber que, como en cualquier empresa, pues vas a la hoja de resultados para eliminar gastos superfluos del gobierno federal, vas a la hoja de balance para ver en dónde puedes recuperar cuentas por cobrar, por ejemplo, impuestos, principalmente de las grandes corporaciones que no lo han pagado de maneras sistemáticas y que lo han empezado a hacer, como FEMSA, Walmart, tal vez Grupo Salinas. Tercero, cuidar que los gobiernos estatales no realicen, como ha sido constante en el país, particularmente a partir de que Fox les abrió la llave de los recursos financieros que continuaron con los gobiernos de Calderón y de Peña, provenientes de los excedentes petroleros que te les has llamado virreyes, tales como Chihuahua, Coahuila, Veracruz, Estado de México, Tamaulipas, Quintana, etcétera. Perdón, maestro, creo que lo estamos dejando de escuchar. Hasta donde se dice, ¿me escuchan? Ahí ya lo volvemos a escuchar. Sí. Si nos... ¿En dónde me quedé? Pues ya no supimos, pero si nos ayuda con la pregunta sería fabuloso. Bueno, la pregunta era en cuanto a las medidas económicas, las medidas que ha tomado el López Obrador respecto, como en cualquier empresa, vas a la hoja de resultados para eliminar gastos superfluos del gobierno federal, a la hoja de balance para saber quién te debe, cuánto te debe, por ejemplo, en impuestos, particularmente de las grandes corporaciones, que ahora ya han venido pagando, según se dice. Cuidar que los gobiernos estatales no realicen, como ha sido la constante de este país, particularmente a partir de que el gobierno de Vicente Fox les abrió la llave de recursos financieros cuantiosos, que continuaron, por cierto, con Calderón y con Peña, proveniente de los excedentes petroleros en cierta medida, por ahí de 500,000 millones de dólares en ese periodo, que terminaron en los bolsillos de gobernadores y sus cómplices, prácticamente unos virreyes, como tú los has mencionado en varias ocasiones, Macario, tales como los de Chihuahua, Coahuila, Veracruz, Maestro, Sonora, Estado de México. Perdón que lo interrumpa. Agradecemos el contexto, pero tenemos poco tiempo de la agenda de Macario. Entonces, si nos ayuda con la pregunta en concreto, sería fabuloso. ¿Cuál es su opinión, Macario?
Sí, más o menos me queda clara la pregunta. Yo pienso que el señor presidente no es una persona muy inteligente. De manera pues que sus decisiones no siempre son las más adecuadas, en particular en materia económica. La idea de no contratar deuda es una muy mala idea. En casos normales, efectivamente tendría razón, el gobierno debe endeudarse poquito o nada. Pero cuando uno enfrenta una crisis extrema, lo que hace uno es endeudarse. Es lo mismo que le pasaría a cualquiera de ustedes. Si de pronto el papá, el primo, el sobrino le da una embolia y hay que llevarlo de urgencia al hospital a terapia intensiva, pues uno avienta la tarjeta de crédito y busca préstamos con familiares para sacarlo adelante y ya luego paga. Porque si no lo haces, pues se te muere el familiar. Bueno, pues eso mismo hay que hacer ahorita. Todos los gobiernos del mundo contrataron deuda para darle el dinero a la gente y evitar que se vinieran abajo las empresas y se terminaran los empleos. Entonces, por eso es una mala idea ahora hacer eso. Esto de que se puede reducir el gasto del gobierno es una creencia general que no tiene sentido en el caso de México. El gobierno mexicano es el gobierno más pobre de todos los países grandes del mundo. Somos el país que menos recauda. Es un problema que traemos desde los años 70, no es de ahorita. En consecuencia, obtener dinero reduciendo el gasto del gobierno no da mucho. López Obrador creía que iba a conseguir 500,000 millones de pesos reduciendo la corrupción. Bueno, pues ese dinero no existe y no va a existir jamás, no había. La idea de achicar ahora el gasto en 75% en los gastos operativos pública, al extremo de que el CIDE, el Sinvestad, estuvieron quejándose porque los iban a cerrar, el Instituto Nacional de Antropología e Historia lo mismo. Entonces, por ahí no hay mucho camino. Perdón, la otra idea de que se pudiera estarle cobrando impuestos a grandes empresas que deben, tampoco es una idea correcta. Tanto con Walmart como con FEMSA, lo que había era un diferendo sobre si estaba aplicándose bien la ley o no. Y lo que hizo el SAT fue amenazarlos con demandas penales. Entonces, lo que están haciendo es extorsionar a los empresarios. Esto puede parecer buena idea porque cobras 8,000 millones de pesos, pero van a dejar de invertir 8,000 millones de dólares. Entonces, no sé si es una idea brillante. Para eso está la ley. A lo mejor pudieron haberles cobrado aplicando la ley, pero no lo hicieron. Lo que hicieron fue amenazarlos. Con Grupo Salinas, por cierto, fue al revés. A ellos sí les están perdonando, porque Salinas sí es amigo de López. Entonces, otra vez estamos en lo mismo que teníamos en los tiempos del PRI. Los amigos del presidente cosechan. Los enemigos del presidente, cárcel. Y eso no funciona nunca. Por eso lo que quiere uno es construir un país de leyes. Y eso es lo que íbamos haciendo en los últimos 25 años, con muchas imperfecciones, pero es lo que habíamos estado haciendo. Entonces, pues eso es hasta ahorita como veo las cosas. Y lo de Canal 11 es porque no nos dejaron ir a grabar por lo de la pandemia. A ver, parece que a lo mejor en agosto se va a regresar, no estoy seguro, a ver qué pasa. Gracias. Excelente. Bueno, será un gusto volverte ver por ahí. Oye, conforme a lo que comentabas, a mí me recordó también un tema, un libro que seguramente tú conoces, ¿Por qué fracasan los países?, de Asemglou y Robinson. Normalmente, como tú lo referías en tu presentación, hay que buscar ciertos equilibrios, pero equilibrios que sean funcionales. Ellos hablan de un Estado de Derecho, un Estado de instituciones y, por supuesto, un impulso a la economía, que se puede hacer, empezar por uno o empezar por otro, pero al final necesitas los dos para realmente detonar un desarrollo. El maestro Rubén Valencia nos hace una pregunta en Facebook. Idealmente, el mundo entero podría captar modelos de crecimiento económico y creación de riqueza como China. ¿Esto es sostenible, replicable o saludable para el mundo y para los individuos más allá de las economías y mercados? A ver, es buena pregunta, y da como para una clase entera de un semestre, entonces lo voy a hacer lo más rápido posible. Ayémolo y Robinson, en su libro, que bien mencionaba usted, rector, lo que nos dicen es las reglas
son determinantes en el funcionamiento de la economía. Si yo tengo reglas claras que además estén orientadas al crecimiento, instituciones productivas, voy a lograr que el país crezca. Si tengo reglas que sirven para extraerle recursos a la gente, instituciones destructivas, voy a destruir la economía. Eso, por ejemplo, es lo que tuvo el PRI durante los años 70. ¿Cómo es el modelo chino en este momento? China es un país autoritario que ha establecido ciertas reglas que ha mantenido para permitir el crecimiento de la economía. Sin embargo, es un crecimiento esencialmente agotador. Usa demasiados recursos para crecer. Aprovecharon que tenían muchísima mano de obra que no ocupaban y un país del tamaño de Estados Unidos con muchísimos recursos, y eso es lo que han hecho para crecer. Ya no da para crecer más, y lo que han estado haciendo es tratar de extenderse hacia Asia Central con este sistema que se llama One Belt, One Road, no sé cómo lo tradujeron al español. Han estado comprando casi toda África a través de créditos blandos que luego se cobran en especie. Ya han establecido bases militares en África para eso. Entonces, es un sistema que parece que funciona, pero no funciona bien. Es un poco parecido al que México tuvo entre 1940 y 1965. Parecía que crecíamos muy rápido. Lo que estábamos haciendo era destruir nuestros recursos. Por eso, los países que han seguido ese camino son también los que más han destruido su medio ambiente. Si ustedes ven Estados Unidos o ven Europa, van a encontrar un medio ambiente mucho mejor hoy que el que tenían antes de la Segunda Guerra Mundial. Y en cambio, nosotros, los países en vías de desarrollo, tenemos un ambiente mucho peor que el que teníamos en esa época. Entonces, esos sistemas de crecimiento agotador propios de países autoritarios parece que funcionan, pero en realidad están destruyendo el entorno para fingir crecimiento. Entonces hay que tener cuidado. Excelente. Pero yo sé que es difícil discutir cuando aquellos llevan años creciendo, ¿no? Sí, claro, y a tasas bastante importantes. Bueno, vamos a ver ahora también su recuperación. Yo digo, no sé cuál será tu opinión, pero creo que también el mundo va a voltear a otro lado. Ya no solo va a buscar una manufactura muy barata o muy asequible, sino también otro tipo de economías, como tú dices, más sustentables y más a largo plazo, ¿no? O sea, no todo es costo. Yo tengo una pregunta, Macario, un poco no tanto en el tema económico, sino un poco más en el contexto político o sociológico. Es decir, estamos enfrentando en el mundo movimientos populistas en todos lados, de derecha, de izquierda, de indefinidos también, o sea, que le juegan al centro, pero no dejan de ser populistas. Como lo decía Jan Werner Müller en su libro de ¿Qué es el populismo? ¿Qué tanto la confrontación, la división de la sociedad, el discurso que lleva a polarizar es, uno, la base de este populismo, y dos, en este ciclo de subidas y bajadas, ¿cómo romper ese divisionismo? Sí, este proceso de avance del populismo tiene su origen, en mi opinión, en este momento de angustia de las personas que de pronto perdieron la fe en el sistema económico y político que habíamos visto los últimos 40 años. Por eso hoy se quejan del neoliberalismo. Incluso dicen, es que se abrió la desigualdad. Bueno, no es cierto. Durante esos 40 años, la desigualdad en el mundo se redujo. Pero pues, la gente dice que estamos más desiguales. ¿Por qué? Porque ahora en las redes sociales puede ver cómo viven los demás. Y va a encontrar siempre gente que vive mejor que él o que ella. Y va a decir, pero es que aquel se está yendo a Europa y aquel fue a su fiesta de bodas a Bali. Y entonces hay mucha desigualdad. Pues sí, mano, pero eso no se va a acabar jamás. Y esa no es parte de ese proceso económico. Bueno, en el momento que las redes sociales se juntan con esta crisis de 2009 para darnos este estallido de nerviosismo, la gente empieza a buscar líderes que resuelvan problemas. Y los únicos líderes que dicen que van a resolver problemas son los populistas, porque no tienen escrúpulos. Si ustedes ven cómo es Donald Trump o Andrés Manuel o Bolsonaro o el señor Iglesias de Podemos o Salvini en Italia, todos ellos aseguran tener solución
todos los problemas los van a resolver ellos. Y al momento que llegan al poder no resuelven nada. ¿Por qué? Porque mintieron todo el tiempo. No tenían la solución, pero no tenían escrúpulo en mentir. Y lo que querían era llegar al poder. Y ya estando en el poder, para mantenerse en el poder, tienen que seguir polarizando, que es la pregunta. Es decir, la polarización desde el poder retroalimenta esta necesidad de populismo, que a su vez requiere más polarización, más populismo, y el final de esto, desafortunadamente, siempre es violento. Esto nos pasó hace un siglo, ¿eh? Si ustedes observan con cuidado lo que ocurre en el mundo de 1918 a 1935, es exactamente lo que están viendo hoy. La globalización se vino abajo, empezaron a aparecer líderes populistas, tuvimos dificultades económicas en lo general, hasta pandemia hubo, pero eso es pura coincidencia. El resultado fue la Segunda Guerra Mundial. Entonces, creo que la única forma de darle vuelta a la rayita es eso, es un enfrentamiento. Yo esperaría que ya hayamos aprendido y que no sea así, pero todo indica que vamos en esa dirección. Tengo la gran preocupación, por ejemplo, del señor Trump, dado que si la elección en Estados Unidos fuera hoy, perdería clarísimo la elección, va a tratar de hacer algo para no perder. Y en Estados Unidos lo que más funciona para que la gente esté contigo es conseguir un enemigo externo. Y el enemigo externo obvio es China. Y entonces la posibilidad de una guerra militar entre China y Estados Unidos no es algo descartable para mí en los próximos meses. Entonces, para que estén atentos, ojalá esté yo equivocado, no pase nada, Trump pierda, llegue Biden y las cosas empiecen a tranquilizar, pero lo más probable es que no vaya a ser tan sencillo el asunto. Pues sin duda, como empezabas tu presentación, es un escenario difícil, sin duda, pero también realista, y entonces hay que poner los pies en la tierra y empezar a ver para adelante y pensar cómo solucionarlo. Una pregunta adicional en Facebook para ir, digamos, ya estamos abusando un poquito de tu tiempo, pero para ir cerrando el tema y dejar al espacio a alguna reflexión final. Nos comenta Adriana vía Facebook: siguiendo la gráfica de picos y caídas en la historia global, actualmente nos encontramos en ascenso en la búsqueda de la paz y la comunidad. ¿Cuál sería el punto de inflexión en descenso para cambiar el curso de la economía y el régimen de nuestro país? Sí, ese pico al que tenemos que llegar para entrar otra vez en la rayita verde, no sabemos cuándo puede ocurrir. Siguiendo lo que ha pasado anteriormente y que cada vez los ciclos son más rápidos, yo estimaría que faltan probablemente 10 o 15 años para que lleguemos a ese pico. Entonces, bueno, toda esta década va a estar complicada, por eso así lo puse durante la presentación. ¿Qué debe pasar para que cambie esto? Que volvamos a construir un cuento que le dé sentido a la realidad. Un cuento que sea compatible con las redes sociales y con la realidad que esas redes sociales nos han permitido crear. Vean la inmensa diferencia con lo anterior. En el siglo XX, los maestros, el rector lo conocimos, yo conocí un cacho más grande, pero bueno, lo que teníamos eran 2 o 3 periódicos, 2 o 3 cadenas de televisión, en donde toda la información nos llegaba a través de eso. Cuando yo era joven y niño, había un solo noticiero en la televisión, 24 horas con Jacobo Zabludovsky. De forma que lo que ese señor decía era la verdad para todos los mexicanos al mismo tiempo. Entonces, nuestro discurso público estaba mediado por un solo medio de comunicación. Y esto nos llevaba a pensar todos más o menos en el mismo espacio. Con las redes sociales, lo que tenemos es el diálogo permanente de millones de personas con millones de personas. No hay un solo tema. Y entonces no podemos encontrar cómo acotar la discusión pública. Adicionalmente, cuando uno vive en un pueblito de 100 o 200 o 300 personas, pues es muy difícil encontrar a alguien que sea como tú. Pero si tu pueblito es de 5,000 millones de seres humanos, como es la aldea global del aparatito vas a encontrar seguro alguien como tú. No importa qué tan raro seas, no importa qué color de piel tengas, no importa tu género, tu preferencia sexual, que parece que en tu pueblo nadie la tiene, no importa, aquí hay alguien como tú. Y entonces lo que hemos ido haciendo es ir construyendo estas islas en donde nos comunicamos con personas que son como nosotros.
y todos pensamos lo mismo. Y hay la isla de los que adoran a los perros, y la isla de los que adoran a los gatos, y la isla de los que odian a los toros, y los peatones, y los veganos, y los bikers, de todo. Y en cada islita piensan distinto, y no se puede hacer política como la hacíamos en un archipiélago como este. Por eso los políticos tradicionales se vinieron abajo, y en su lugar aparecieron los líderes populistas sin escrúpulos que van isla por isla diciéndole a todos los que quieren oír, y todos votan por ellos, y ya luego llegan al poder y ya a ver qué hacen. Entonces, ¿cómo vamos a resolver esto? Cuando encontremos un cuento que nos permita unir a las islas en una misma lógica con la cual podamos funcionar. Yo creo que la solución va a ser también a través del aparatito. Este aparatito nos va a permitir construir una democracia distinta, con formas de gobierno distintas, donde ya no vas a necesitar tantos diputados ni senadores, sino mejores sistemas de comunicación a través de los cuales todos nosotros podamos votar ciertas cosas que puedan llevarse a la práctica. Vamos a tener que encontrar mecanismos para defender derechos de las personas de una manera más amplia. Si ustedes ven, en los últimos 500 años, es cuando creamos los derechos humanos. No existían antes de la Revolución Gloriosa de 1688, nada. Y ahora sí lo tenemos, y nuestra discusión ya es una discusión de detallitos. Entonces, ahí vamos, no, nomás no pierdan la paciencia. Esto ahí va, tarda, les va a tocar a ustedes ver algo que yo no voy a ver, y entonces se van a acordar, van a decir, ¿se acuerdan del viejito aquel de la conferencia del Zoom? Macario. Gracias. Aislinn Osoria, perdón, tiene aquí una pregunta aquí adelante, Aislinn, sí. Buenos días. Como estudiantes, ¿cuál es la principal habilidad que podemos desarrollar para los cambios que vienen? Varias habilidades importantísimas que tienen que ver fundamentalmente con la comunicación. Aprender a comunicarse bien con los demás de forma digital, de forma escrita, de forma hablada, la capacidad de transmitir muy bien las ideas que tiene, la capacidad de usar muchos lenguajes, y esto significa obviamente el español y el inglés, pero también el lenguaje matemático, el lenguaje gráfico, el lenguaje musical, el lenguaje del cuerpo. Mientras más lenguajes manejes, va a ser mucho mejor tu futuro, independientemente de a qué te dediques. Entonces, si pueden invertirle a los lenguajes, así como les dije, lenguaje matemático, computacional, gráfico, del cuerpo, otros idiomas, todo lo que puedan. Eso les va a ayudar a pensar mejor, a comunicarse mejor, y los va a ayudar a tener mejores chambas después. Interesante. Mira, y bueno, y qué bueno que ahorita nosotros estamos apostando no solo por una educación bilingüe, sino por una educación en nuevas tecnologías, en enseñanza, tenemos la enseñanza del idioma inglés, otros idiomas, pero también, por otro lado, el lenguaje para vender con los chavos de mercadotecnia, el lenguaje de programación. Yo creo que, sin duda, digamos, como tú lo decías, a lo mejor uno podrá tener pocos o un poco de más años de diferencia con los jóvenes que hoy estudian. Uno hubiera ansiado de repente algunas posibilidades que hoy se tienen desde las universidades, pero también, y aquí me gustaría yo hacer una pregunta adicional, si me permites, Macario. ¿Cuánto hemos abandonado la reflexión profunda, el pensamiento crítico, no saber comunicar? Porque eso me lleva a esta pregunta final. Es muy fácil criticar y es muy fácil decir el gobierno, el presidente, Trump, Bolsonaro. ¿Dónde está también las otras voces que deberían de existir para ofrecer una opción distinta? ¿Dónde están esos políticos de carrera, esos, en su caso, gobernadores, alcaldes, diputados, para también hacer frente y oponer racionalmente una opción? ¿Cuál es tu opinión acerca de esto? Es muy difícil para los políticos actuar en este mundo de archipiélago al que me refería hace ratito, porque las demandas de la sociedad ya no son unas demandas concretas como eran antes, de que queremos mejores condiciones laborales o queremos que los impuestos sean de una forma o de otra. No, hoy quieren de todo, quieren cosas rarísimas,
que se permita que los perros sean no sé cómo, que se permita el matrimonio entre personas de distinto sexo, que se permita el aborto en ciertos momentos, etcétera. Montón de cosas distintas, muy difíciles de manejar para un político. Insisto, por eso solo los políticos sin escrúpulos están teniendo éxito en todo el mundo. Vean Estados Unidos. El único político que está pudiendo enfrentar al señor Trump es el señor Biden, que es otro ancianito, y que es el que quedó por default, porque no encontraban quién. O sea, no hay manera de tener una persona que pueda realmente encabezar lo que están pensando cientos o miles de islas distintas. En México en particular eso no lo vamos a tener. ¿Qué es la solución de México en el corto plazo? La política local. Ahí es en donde yo creo que debemos concentrar nuestros esfuerzos, que los gobernadores estén muy atentos a lo que tienen que hacer en su lugar. Algunos van a tener que estarse peleando con el presidente por el problema del dinero y otras medidas del gobierno federal que les cuestan, pero deben concentrarse en lo local, porque no vamos a poder construir ahorita un liderazgo político para todo el país que no sea populista. Entonces, por eso a mí me angustia mucho cuando dicen es que queremos una oposición, y entonces lo que van a tener va a ser un líder populista peor que López. Aunque ustedes no lo crean, puede haber algo peor, ¿eh? Por ahí hay un señor, ya no me acuerdo cómo se llama, de una organización que se llama Frena. Pues de ese tipo son personas bien raras que luego pueden acabarnos complicando más. ¿De dónde salió Bolsonaro? De que ya no querían a Lula, ¿no? Y Lula era un personaje parecido a López, más inteligente, pero como López. Y ya no tienen a Lula, ahora tienen a Bolsonaro, salió peor. Entonces, no crean que es nomás cosa de cambiar, ¿eh? Es realmente un problema bien complejo que viene desde abajo, y yo sí creo debemos concentrarnos en soluciones locales. Piensen en su gobernador, su alcalde, sus diputados, y traten de resolver los problemas de su lugar en este momento. Y ya luego vemos qué hacemos con el país entero, no se me acelere. Pues muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta adicional aquí de los alumnos que están conectados en Zoom. En Facebook tenemos bastantes, pero pues si nos dedicamos allá a contestarlas, yo creo que te quitamos al menos todo el día, Macario. Todo el día. Pues alguna reflexión final que quisieras compartir con nosotros. Pues yo les agradezco mucho esta oportunidad de platicar con los jóvenes. Yo sí insistiría, para ustedes el futuro no lo limiten a lo que va a pasar la próxima semana o dentro de un mes si ya se acabó el dicho o no, o dentro de 2 años si va a haber chamba o no. Fijen su mente en lo que va a ocurrir en 10, 15, 20, 30 años, porque hacia allá hay un futuro muy prometedor. Aun cuando en el corto plazo las cosas no se vean tan claras, hacia allá sí hay. Y para moverse hacia allá yo insistiría, inviertan lo más que pueden en lenguaje, piensen en un mundo que no se circunscribe a México, no se circunscribe a Aguascalientes, es un mundo global en donde ustedes pueden competir con cualquiera si ustedes deciden hacerlo, y yo creo que eso es lo que tienen que hacer. Entonces, piensen globalmente, fijen su mente en 25 años y pónganse a darle todos los días, tampoco se pongan de flojos, ¿no? Muchísimas gracias por esta oportunidad. Muchas gracias, Macario. Gracias a todos los que nos acompañaron en esta transmisión. Gracias tanto a la comunidad de estudiantes de UTR, a los maestros, a los que nos acompañan siempre desde el exterior. Y pues el viernes tenemos nuestra última conversación, que estará con nosotros el embajador de Estados Unidos, el Christopher Landó. Así que nos vemos el viernes. Muchas gracias por todos tu opinión, tus consejos también. Yo creo que apostar por el lenguaje es, desde la escuela de Frankfurt, desde toda la filosofía analítica, es una apuesta que tiene que hacer la humanidad. Así que, pues a todos muchas gracias, y a todos de la comunidad UTR, recuerden, stay safe and proudly UTR. Nos vemos en la siguiente. Muchas gracias, Macario. Gracias. Hasta luego.